Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Me presento, mi nombre es José Aldemar Molano Ríos, soy estudiante de séptimo semestre de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y este video se está realizando con la finalidad de cumplir con el parcial de tercer cohorte de la asignatura de Derecho Penal Especial. Este ejercicio que se va a realizar básicamente va a ser el análisis de dos tipos penales principalmente. Uno va a ser el tipo penal correspondiente al artículo 219 de la Ley 599 del año 2000, que es el de turismo sexual. Y el segundo tipo penal va a ser correspondiente al artículo 230, que es el correspondiente al maltrato mediante restricción a la libertad física, también del mismo Código Penal. Eh, Voy a comenzar dando un poco de contexto con respecto a la razón de por qué elegir estos dos tipos penales. Lo primero es que dentro de las características del ejercicio, pues está que uno de los delitos o de los tipos penales que se debe elegir tiene que ser un delito de resultado separado de la conducta y el otro debe ser un delito no separado de la conducta. Entonces, esa es la primera razón. Lo segundo, cuando estamos hablando en términos del derecho penal, hay que tener en cuenta que el derecho penal tiene una característica que es de última ratio o básicamente es el último recurso al que se debe acudir dentro de la vía jurisdiccional o dentro de la justicia ordinaria para intentar dirimir o solucionar conflictos. Pero, por desgracia, muchas veces el primer recurso al que se debe acudir y el único recurso con el que se puede, digamos que, solucionar un conflicto, pues va a ser acudir directamente a la jurisdicción del derecho penal. Este caso, por ejemplo, digamos que enmarca muy bien este principio que se conoce como el principio de especificidad. Y es básicamente porque en este caso estamos hablando de delitos que en muchos casos afectan la libertad sexual de los menores de edad. Y considerando que los menores de edad son sujetos especiales de derecho a la luz de la Constitución Política de 1991, y no solamente a la luz de la Constitución, sino que también dentro del Código de Infancia y Adolescencia y dentro del Código Penal tienen una especial protección por parte del Estado. Entonces nacen estos dos tipos de delito, como lo dije al inicio, uno separado de uno que es uno de resultados no separado de la conducta y el otro de resultados separados de la conducta. Entonces, ya con esta pequeña introducción, vamos a entrar a analizar el artículo 219. El artículo 219 del Código Penal recibe el nombre del turismo sexual. ¿Sí? La lectura textual nos va a decir que el que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Y luego nos hacen una aclaración en el siguiente acápite que nos dice que la pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realice con un menor de 12 años. ¿Con qué nos estamos encontrando en este tipo de situación? Nos encontramos como primero que tenemos un tipo penal compuesto, ¿sí? Cuando sus verbos rectores son compuestos, en este caso nos están diciendo que es quien organice o promueva. En cualquiera de las dos acciones se pueden marcar dentro del tipo penal. Pero este tipo de organización tiene que incluir la utilización sexual de menores de edad. En este caso nos están indicando el menor de edad de menor de 18 años. Es decir, que es un delito que afecta niños y adolescentes. Pero también nos van a hacer una claridad y es que cuando esta conducta típica se enmarque o se realice o afecte a un menor de 12 años, es decir, en este caso que el agente pasivo tiene que ser un agente calificado menor de 12 años para que se enmarque dentro del agravante del tipo penal. Ahora empecemos pues a analizarlo. Nos podemos encontrar con que es un tipo penal que es de resultados no separados de la conducta, ¿sí? Nos encontramos con que es un tipo penal de peligro, es decir, que no necesariamente tiene que encarnarse el daño para el sujeto pasivo, sino que solamente con poner en riesgo sus bienes jurídicos tutelados ya se configura el delito del turismo sexual. Es un delito que es monoofensivo, ¿sí? El sujeto activo pues necesariamente es un sujeto activo que es totalmente indeterminado, singular, no estamos hablando de delitos de grupo. El sujeto pasivo se podría decir también pues que es el Estado, pero pues en este caso en cabeza de una persona, de un sujeto especial de derecho que vendrían siendo los menores de edad. El objeto jurídico
que se pone en riesgo es el objeto jurídico de la formación sexual. El objeto material fenomenológico vendrían siendo las actividades turísticas que incluyan la utilización sexual, pero de menores de edad, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que se admite de forma excepcional la tentativa, considerando que es un delito eminentemente doloso, ¿no? Es un delito eminentemente doloso, no es un delito que acepte la culpa. Y básicamente, cuando estamos hablando del tema del material probatorio, como elementos materiales probatorios físicos, se puede tener en cuenta los elementos o los medios por los cuales la persona realizó estos dos verbos rectores, que era la organización o la promoción, ¿sí? Organice o promueva. ¿De qué forma lo podría realizar la persona y cuáles serían los objetos materiales probatorios que serían pertinentes y conducentes en este tipo de situaciones? Sería, por ejemplo, chats, sería, por ejemplo, publicidad paga, sería, por ejemplo, publicidad voz a voz, ¿sí? Sería cualquier tipo de medio que permita la materialización del delito. Entonces, este sería el primer delito que vamos a analizar, que como ya se dijo al inicio, pues es un delito de resultados no separados de la conducta. Ahora, el segundo delito que vamos a analizar lo vamos a encontrar dentro del mismo Código Penal, Ley 599 del año 2000, dentro de su artículo 230. Este delito, por ejemplo, es bastante curioso y es el maltrato mediante la restricción de la libertad física. Guarda ciertas características o digamos que ciertas similitudes con lo que se conoce como el secuestro simple, con unas diferencias bastante marcadas con respecto al sujeto pasivo, que es sobre quien recae el delito, ¿sí? Entonces, la lectura nominal del artículo va a ser la siguiente: maltrato mediante la restricción a la libertad física. El que mediante fuerza restrinja la libertad de locomoción a otra persona mayor de edad, perteneciente a su grupo familiar o puesta bajo su cuidado, o en menor de edad sobre el cual no se ejerza la patria potestad, y ojo porque esto es supremamente relevante para una parte de más adelante del artículo, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses y en multa de 1.33 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, que es precisamente a lo que me refería cuando mencionaba que guarda ciertas similitudes con el secuestro. ¿Qué pasa entonces? Nos encontramos con un delito que posiblemente puede ser pluriofensivo, considerando que no solamente se genera una violación a lo que se conoce como el derecho a la libre locomoción, sino que también estaríamos hablando de un tipo de delito que puede poner o puede afectar básicamente la dignidad de la persona al restringirle o quitarle el derecho a decidir hacia dónde puede moverse o generar su derecho a la locomoción de una forma libre. Eso por una parte. Lo siguiente con lo que nos vamos a encontrar va a ser que tenemos un parágrafo, que es un parágrafo supremamente importante. ¿Por qué? Porque nos va a hacer la delimitación de cuál es el sujeto pasivo del tipo penal. ¿Con qué nos encontramos? Para efectos de lo establecido en el presente artículo, se entenderá que el grupo familiar comprende los cónyuges o compañeros permanentes, al padre o la madre de familia, aunque no convivan en el mismo lugar, los ascendientes o descendientes de los anteriores, los hijos adoptivos, todas las demás personas que de manera permanente se hallen integradas en la unidad doméstica, las personas que no siendo miembros del núcleo familiar sean encargados del cuidado de uno o varios miembros de la familia. La afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o unión libre. ¿Con qué nos encontramos acá? Lo que realmente hace la diferencia grande con respecto al secuestro es precisamente sobre el sujeto pasivo sobre el que recae el mismo. Acá en este caso, haciendo un análisis más profundo del tipo penal, nos vamos a encontrar entonces que este, por el contrario del tipo penal anterior, es un tipo penal de resultados separados de la conducta, primero para que lo tengamos presente. Lo siguiente es que nos vamos a encontrar que es un delito que necesariamente es de resultado o lesión, ¿sí? Es subsidiario o alternativo. Básicamente es un tipo penal que es completo, es de conducta permanente. Nos encontramos con que el sujeto activo es indeterminado singular, pero tiene que ser una persona perteneciente al grupo familiar, como nos lo indica el parágrafo anteriormente pues mencionado. El sujeto pasivo comprende todas estas características que vimos dentro del parágrafo. Es decir, que no solamente van a ser personas que sean familia de sangre consanguínea, sino que también puede ser familia por filiación, pueden ser incluso hijos adoptivos,
pueden ser incluso personas que permanezcan de forma permanente dentro del núcleo familiar y van a ser acogidos por este tipo penal. Es un tipo penal que necesariamente requiere de la materialización del mismo para que se pueda, pues digamos que condenar, y básicamente los medios materiales probatorios pueden ser testimonios, ¿sí? Principalmente de las personas que hayan sufrido pues digamos que de este tipo de conducta. Cuando, por ejemplo, la fuerza pública hace presencia dentro de una vivienda y pueden evidenciar de forma flagrante la materialización o el enmarcamiento dentro de este tipo penal. Entonces, en pro del respeto a los tiempos establecidos, pues básicamente este sería el análisis de estos dos tipos penales. Agradezco la atención y quedamos en contacto. Muchas gracias.